¿Qué es la Sagrada Eucaristía para nosotros los católicos? El sacramento de la Sagrada Eucaristía, raíces en el Antiguo Testamento. Pero vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será renovado la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sientamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver en este libro de la Sagrada Eucaristía que nos dice, voy a comenzar leyendo y para poder meditar. Uno de los sacrificios con más significado para los judíos, que la primera Pascua que tuvo lugar en el tiempo de Moisés durante el cautiverio de los israelitas en Egipto. En la Pascua original, en la que Dios indujo mientras de la muerte de los primogénitos, cada hogar sacrificaba un cordero sin defecto. Esparcieron parte de la sangre en las jambas y los dinteles de sus casas, y después cocinaron y consumieron la carne del animal en una comida ritual. Esta noche el ángel enviado por Dios pasó sobre las casas de los judíos, pero entró en los hogares de los egipcios, matando a los primogénitos. Esto se hizo para convencer al rey egipcio, el faraón, de que liberase a los judíos de su esclavitud. El faraón cedió y permitió que los judíos abandonasen Egipto, cruzando el Mar Rojo hacia el desierto, donde vagaban durante 40 años antes de que Dios los condujese a la tierra prometida. Dios instruyó a su pueblo elegido para que celebraran la Pascua anualmente en memoria de su salvación. Los judíos todavía observan fielmente esta importante fiesta. La Pascua, presagio del sacrificio de Cristo en el Calvario, y lo que ocurre en el altar en cada misa. Cristo se convierte en nuestro sacrificio pascual, y en la Sagrada Comunión recibimos el Cordero de Dios que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. La Eucaristía también es prefigurada por el maná, es decir, el pan del cielo que recibieron los israelitas como alimento durante sus 40 años en el desierto. Éxodo 16. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Cristo se
compara a sí mismo como este maná y dice a la muchedumbre que Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. Sin embargo, a diferente del maná que mantuvo a los israelitas, los que coman su carne y beban su sangre tendrán vida eterna. Podemos encontrar otra prefiguración de la Eucaristía cuando se estableció el reino de David en Jerusalén. El sacrificio del templo contaba con una ofrenda de acción de gracia, en hebreo todach, de pan y vino, ritual que todavía se practicaba en tiempos de Cristo. De modo similar, la palabra Eucaristía, que se refiere a la liturgia en la que el pan y el vino se transforma en el cuerpo y sangre reales de Cristo, así como al propio sacramento, significa literalmente acción de gracia. Como veremos más adelante, la Eucaristía, que es la representación del sacrificio único y singular de Cristo en la cruz, se convertirá en el sacrificio de la nueva alianza. Esto fue en el Antiguo Testamento, prefigurado la Eucaristía, que hoy pues celebramos también diariamente, especialmente los domingos en el Día del Señor. La Eucaristía se origina en la última cena de Jesús con sus discípulos, y la Iglesia Católica cree que fue prefigurada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la cena pascual era una celebración judía en la que se comía pan sin levadura, carne de cordero asada y hierbas amargas. La Eucaristía comienza en la misa con la señal de la cruz, en la que el sacerdote dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. La liturgia de la Eucaristía se compone de 4 partes que corresponde a las acciones que Cristo realizó en la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y también vamos a explicar un poco sobre de la misa. Al comienzo de la misa dominical, el sacerdote hace un recorrido simbólico desde la entrada. Por eso también vamos a ver cómo es la procesión que se hace al comienzo de la misa. De la iglesia hasta el santuario. Luego el sacerdote besa el altar. Esta acción es un signo de la unidad del sacerdote con todos nosotros, quienes hemos salido de nuestras casas y hemos entrado en la iglesia desde fuera. Por tanto, el sacerdote no entra solo en la iglesia o en el santuario, sino que está acompañado por aquellos que lo ayudan
en su celebración de la misa, ya que la misa no es un asunto privado. Estos ministros entran en la iglesia guiados por la imagen de Cristo crucificado, lo que nos señala cómo Cristo conduce a su pueblo peregrino del mundo al cielo, representando por el altar. A medida que el sacerdote procesa a través de la iglesia hasta el altar, pasa por delante de la gente en sus bancas, lo que significa que Él es uno de nosotros, parte del pueblo de Dios, apartando para ciertas funciones como celebrar la Santa Misa frente al altar. El sacerdote besa el altar cuando llega, lo que significa no solo reverencia por esta mesa sagrada, sino también como las palabras pronunciadas por sus labios son palabras de adoración y alabanza. Comienza entonces por la señal de la cruz. La misa, como todas las oraciones, comienza con la señal de la cruz. En esto acto recordamos cómo Jesús usó la cruz como la herramienta de nuestra salvación. Al persignarse, el sacerdote dice las palabras: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando invocamos a la Santísima Trinidad durante la señal de la cruz, recordamos nuestro bautismo, en el que las mismas palabras fueron dichas por el sacerdote mientras derramaba agua sobre nuestras cabezas, limpiándonos del pecado original y haciéndonos miembros de la familia de Dios. Estas palabras se usan correctamente para comenzar nuestra sagrada liturgia debido al poder del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la antigüedad, en la cortes reales, cada vez que se realizaban asuntos importantes o se leía alguna proclamación, el presidente delegado decía: en el nombre del Rey. De la misma manera invocamos el nombre de nuestro Dios en sus personas divinas como un símbolo de reconocimiento de que nuestra adoración se centra en Él y estamos reunidos en su nombre por su causa. Saludo introductorio. Todos conocemos el intercambio: el Señor esté con ustedes. Este saludo, el pueblo responde y con tu espíritu. Decimos esto varias veces a lo largo de la misa, no como palabras poéticas de bienvenida, o estas palabras son un intercambio espiritual, no solo entre sacerdote y pueblo, sino entre Cristo y su iglesia. Sus palabras y acciones no son solo suyas. El sacerdote asume el papel de Cristo en la asamblea, actuando como la cabeza de la iglesia, mientras nosotros somos el cuerpo. Es por eso que la gente responde: y con tu espíritu.
en lugar de y también contigo. Al mencionar el Espíritu, reconocemos la dinámica de que el sacerdote es tanto su propia persona. Parte 2. Como en la persona de Cristo dentro del sacerdote mientras celebra la misa, esta idea de que Cristo está activo en nuestra liturgia a través del sacerdote es un punto clave repetido que volvemos a lo largo de la misa penitencial, inmediatamente después de que el sacerdote y el pueblo intercambian el saludo sagrado, se vuelven junto al Señor en arrepentimiento. Esto generalmente lo hacen todos mientras rezan junto. El yo pecador confío. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y en otra opción o menudo utilizada durante la temporada de Pascua, el sacerdote rocía a la gente con agua bendita en memoria de nuestro bautismo y el poder purificador de la misericordia de Dios. En todo esto estamos reconociendo nuestros pecados y nuestra necesidad de la misericordia de Dios. Esta parte de la misa es un resumen de la búsqueda de nuestra vida terrena. Venir a Dios como el Hijo pródigo y recibir su misericordia y amor, así como Cristo nos dice que hagamos las paces con nuestro prójimo antes de entrar en el templo. Nosotros hacemos las paces con Dios. Debemos aclarar que los pecados graves requieren el sacramento de la confesión para ser perdonados. Los pecados pequeños, veniales, pueden ser perdonados por estos actos penitenciales que rezamos al comienzo de cada misa. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes se purificaban ritualmente antes de ofrecer los sacrificios del antiguo pacto. En la nueva alianza nos purificamos espiritualmente a través de la oración antes de ofrecer nuestro propio sacrificio de alabanza. El Gloria. Una vez que hemos recibido la misericordia de Dios, respondemos inmediatamente con ese antiguo himno de alabanza, el Gloria. Este himno, cantado la mayoría de los domingos y otras solemnidades, fiestas mayores, nos llega de la natividad de nuestro Señor, cuando los ángeles se aparecieron a los pastores cantando la gloria de Dios. Cantaron para anunciar que Cristo había venido. De la misma manera cantamos el Gloria para reconocer que Cristo está presente con nosotros en la misa, a través de nuestra reunión, a través del sacerdote, a través de la palabra y sobre todo a través de la Eucaristía. Proclamamos con gran alegría la venida de nuestro Señor Jesucristo, hecha presente una y otra vez en la misa.
Vale la pena aclarar que no siempre cantamos este himno. No cantamos el Gloria durante el Adviento y la Cuaresma, porque durante esas temporadas hay un mayor enfoque en la penitencia y la misericordia. La Pascua, la Navidad y otros domingos son las ocasiones más apropiadas para alabar a Dios por su gloria. Es apropiado que el gloria tenga lugar inmediatamente, después de los actos penitenciales, actuando como una respuesta gozosa por el perdón de Dios que acabamos de recibir. La oración colecta, oración de apertura, después del gloria a los actos penitenciales. Si no hay gloria, el sacerdote invita a toda la comunidad a orar unidos. Al decir oremos, esta llamada utilizada desde los primeros días de la Iglesia llama a la comunidad a entrar en los misterios que están por suceder. El sacerdote extiende sus brazos, una señal de que está hablando con Dios en nombre de todos. Nosotros reza la oración colecta, la oración de apertura, que es el propio de este día. Solo Él dice las palabras, pero estamos llamados a unir nuestros pensamientos. Esas palabras, y a estar unidos en esta oración, nuestros corazones se reúnen o recogen. Por eso se llama oración colecta en los brazos del sacerdote, mientras los lleva hacia Dios. Esto es una parte de la Santa Misa que nosotros escuchamos todos los días o prácticamente los domingos, que es una misa más entera. Y esto lo podemos verificar siempre en las Sagradas Escrituras, donde está en Mateo 26:26 y también Lucas 22:19, o también Primera de Corintios 11, desde el 23 en adelante, que San Pablo mismo lo recibió de los antiguos padres apostólicos. Entonces, esta es una partecita de lo que se ha podido decir, tanto como el antiguo pacto, que también fue representado como el maná bajado del cielo, representando a Jesús, que es el mismo pan bajado del cielo. Y en la liturgia, pues ya en las misas, pues ya vamos a ver que el sacerdote en la fracción, pues él lo convierte allí con la palabra del Señor,